¿Cómo repercutió esto sobre todo en las mujeres, quienes tienen a cargo el cuidado de sus hijos, que también son estudiantes? ¿Qué diferencia encontramos entre el trabajo que tuvimos antes del receso invernal y ahora en este momento que estamos terminando el año? ¿En qué condiciones concretas estamos realizando aquí y ahora este complejo aprendizaje? ¿Y cómo vamos a volver a la presencialidad? A partir de la presentación del borrador de la Ley Provincial de Educación, uno de los debates que se están dando es entre la educación presencial y virtual. Comenzamos las clases en marzo y en medio de la etapa que dedicamos a conocernos con nuestros estudiantes, la etapa diagnóstica, irrumpe una pandemia. Se nos impone el aislamiento para estar a salvo, para cuidarnos, para prevenir una enfermedad de la que todavía no terminamos de conocer. El encuentro con el otro, familiares, amigos, vecinos, estudiantes, se modifica, se complejiza, se inhibe por factores externos, nuevos y desconocidos. Hay un temor al destino de esa necesidad de encuentro, porque los números de contagio del coronavirus y las muertes van en aumento. Nos tuvimos que readaptar rápidamente a esta cotidianidad nueva, a otros tiempos, horarios, rutinas, y a este espacio que es nuestra casa, nuestro hogar. La función social de la escuela que ya tenía se va modificando. Allí donde como trabajadores y trabajadoras de la educación nos encontrábamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con nuestros amigos y amigas, como estudiantes, con los compañeros de estudio, de juego, de recreo, ya no están. Se refuerzan contradicciones como el afuera-adentro, contagio o no contagio, salud o enfermedad. Hay un sentimiento de incertidumbre, de inseguridad, crisis de los grupos de referencia y de una crisis ligadas a partir de virtualmente mantener prácticos, subir las notas al GEN, poner ausentes, si el estudiante no se conecta, hacer proyectos con otros y otros docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las preguntas también que me surge en esta contradicción, presencialidad, virtualidad, es ¿cómo abordar? Se cortó, Sandrita, no se escucha. ¿Ahí está? Sí, sí. Ah, así que se había cortado. Otra de las preguntas que surge en esta contradicción presencialidad y virtualidad es cómo abordar con nuestros estudiantes desde la virtualidad ante lo nuevo y desconocido del aprendizaje los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos que van surgiendo. Los obstáculos epistemológicos son entendidos como la dificultad o confusión en el proceso mismo de producción de un conocimiento. Antes lo que explicaba en media hora me lleva días, dice una docente, por ejemplo. Los obstáculos epistemofílicos son los que tienen que ver con las dificultades de índole motivacional o afectiva frente al aprendizaje. Están relacionados con la propia historia del estudiante, con sus creencias, saberes previos, valores, prejuicios, inciden en la apropiación de algo nuevo, generando conductas estereotipadas, rígidas, de resistencia al cambio, reactivas, como enojo, angustia y bloqueo. ¿Cómo abordarlo en la virtualidad si apenas nos conocemos? No nos vemos las caras. No contamos con la etapa diagnóstica destinada a registrar intereses y necesidades. Es fundamental la construcción de un vínculo que va a sostener esta tarea. Pero ¿cómo realizarlo a través de la pantalla? El aprendizaje necesita de la comunicación, básicamente. Comunicación con los docentes que enseñan, con los estudiantes que aprenden y con el objeto de conocimiento. Y para que se dé esta comunicación se tiene que crear un clima de confiabilidad para estimular al otro o a la otra. Esa comunicación tiene dificultades, porque no están dadas las garantías ni los medios. No es completa, porque no tenemos la comunicación gestual, visual y a veces ni oral, porque no hay conexión, no hay dispositivos suficientes, no hay dinero para pagar un servicio de internet.
Entonces, ¿qué priorizamos en este momento? Donde nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras de la educación, y los y las estudiantes, estamos agobiados por la situación social y económica. Y priorizamos lo vincular, lo grupal que sostiene, y ayuda a comprender los obstáculos y colectivamente ir resolviéndolos. Por eso para algunos estudiantes fue muy importante el tema, por ejemplo, de festejar su cumpleaños, de armar los actos escolares, de mandar mensajes para el Día de la Primavera, para el Día del Estudiante. Momentos que por ahí reemplazaban lo que era el recreo. Entre el objeto y el sujeto que aprende y se apropia de ese conocimiento está la mediación del docente que enseña. Ningún recurso tecnológico ni mediático puede reemplazar este rol. Ese rol que además de dar contenidos específicos de una ciencia, puede llegar a comprender las necesidades del sujeto que aprende. El recurso tecnológico puede complementarlo, pero nunca reemplazarlo. En esta contradicción presencialidad-virtualidad, en estas nuevas circunstancias, todos estamos aprendiendo. Se intenta seguir como antes, sin lo que teníamos antes, un espacio aula, una presencialidad. El agotamiento viene dado porque es otra la síntesis que hay que hacer de lo que transmitimos, diferenciar los contenidos y darle una forma para su devolución y registrar qué fue asimilando el otro o la otra. No es fácil, requiere de cierta autonomía de los que los estudiantes quizás todavía no tienen o están en proceso. Bueno, y así nos fuimos reacomodando, casi sin darnos tiempo a registrar cómo lo fuimos haciendo. El cansancio de estar horas frente a la pantalla, los problemas de salud postural, la desorganización de la casa, que por momentos se reorganizó. Poco espacio queda para hacer algo por fuera de lo laboral. Estudiar, hacer actividad física, escucharle una charla que nos interese, o armar una asamblea para el plenario que proponía el sindicato. Algunas trabajadoras de la educación nos decían, soy preceptora doble turno, estoy conectada de las 8 a las 18 horas, ya no quiero más reuniones virtuales. Los compañeros se quejan, pero no fueron a la asamblea para armar el mandato. De los 60 que somos en la escuela, solo se conectaron 5, nos decían algunos delegados y delegadas. Coordinar un horario de reunión por fuera del horario de trabajo fue muy complicado. Esta nueva cotidianeidad vuelve a ser interrumpida por un borrador de una ley que quieren imponer desde el gobierno escolar. En este borrador, entre otras cosas, se propone un sistema de educación digital, como recién decía Alberto, que promueve una nueva, fíjense esta definición, una nueva arquitectura del conocimiento y un proceso continuo de construcción y reformulación dentro del marco evolutivo de la digitalización. Claro, se pide a la escuela, en definitiva, que esté a la altura de los avances tecnológicos para que no esté desactualizada. El tema sería ver que esta transformación educativa que se nos propone sostiene los siguientes principios: centralización política y normativa, descentralización operativa, eficiencia económica y efectividad política. Creo que son cursos que ya venimos escuchando desde hace años. En resumen, ¿qué responde? Si a mí recién se me decía que estaba abajo. En resumidas cuentas, es claro que responde a intereses muy alejados de lo que la comunidad educativa necesita. La exigencia de la autorregulación, del autodidactismo de los y las estudiantes, que solo tiene que buscar información en inglés para que vamos a tener una escuela, y las docentes tienen que encargarse de desarrollar capacidades como el pensamiento crítico, de aprender a aprender, fortaleciendo la confianza en las posibilidades de este borrador. Pero todas estas capacidades, desde el contenido, lo vamos a enseñar. Esta formación paradigmática tiene que ver con la introducción de plataformas virtuales regidas por la competencia del mercado, como un gran negocio que ya sospechamos quién va a beneficiar. Si bien los niños, niñas y jóvenes están atravesados por una cultura digital, esta lleva modalidades de aprendizajes y comunicación centrados en sí mismos, en sí mismas. La cultura del selfie.
Por eso las dificultades para ponerse de acuerdo, por ejemplo, que tienen los chicos en los horarios, con las tareas, con el trabajo con otros y otras, para escuchar al otro y otra, dando lugar a malos entendidos y sobreentendidos. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, este borrador, además de lo que contiene, fue rechazado porque lo sostiene una institución, gobierno escolar, que no da respuesta a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Trabajadores de la educación que no consiguen hacerse el hisopado para tener un diagnóstico del coronavirus. Cuando lo consiguen, tarda más de una semana en tener el resultado. Mientras tanto, tienen que seguir trabajando con los síntomas agravados porque están trabajando en sus casas. Si no, se les va a descontar el ITE en aula. ¿Cuál es la reacción que tenemos en esta nueva situación? Con todo lo que veníamos trayendo, cansancio, hartazgo, abrumados por esto de lo que no somos responsables. Del desconcierto pasamos a situarnos nuevamente a aprender y la vertiginosidad de los hechos nos hizo reaccionar rápidamente y discriminamos y pusimos el centro de nuestra enemistad, no en el compañero de trabajo que se queja pero que no participa, no en el director que presiona para que cumpla todo y mucho más, y tampoco en el compañero con el que tenemos profundos debates políticos. El centro estuvo en quien nos quiere seguir oprimiendo como trabajadores y trabajadoras de la educación y que también está oprimiendo a otros trabajadores y trabajadoras. Reaparece entonces la identificación nuevamente. El trabajador y trabajadora de la educación que está agotado, que ya no tiene medios para sostener su trabajo, nuevamente se siente atacado y en este punto nos encontramos. Y no queremos que nos dañen más de lo que ya estamos. Reaparece la comunicación, la posibilidad de luchar por las reivindicaciones salariales o no salariales, articulada la lucha por nuestra función pedagógica también. Así, en las asambleas escolares, fuimos aportando para entender la intención político-educativa que este borrador tiene y que supuestamente contribuye a reducir la brecha socioeducativa. Se intensifica el sentimiento de pertenencia, somos la comunidad educativa que rescata experiencias comunes como la de la 7722, donde como organización sindical también estuvimos. Aparecen fenómenos de solidaridad, caravanazos con jóvenes que habían sido reprimidos en el Parque O'Higgins, muchos de ellos estudiantes de nuestra escuela pública. Las asambleas por el agua, organizaciones sociales también acompañaron, y tuvieron que retroceder ante la masividad de la movilización. Y aquí estamos nuevamente y colectivamente para pensar qué política educativa necesitamos como pueblo y como clase trabajadora. El jueves se decidió volver progresivamente a la presencialidad, que es lo que más queremos, pero no están dadas las condiciones sanitarias en la provincia para hacerlo. Seguiremos la virtualidad exigiendo que estén dadas las condiciones para poder trabajar de esta manera, discutiendo en paritarias que el gobierno escolar y escuche cuáles son nuestras necesidades como comunidad educativa. Necesitamos una educación que permita educar a nuestros estudiantes para que verdaderamente comprendan y descubran sus posibilidades e intereses. Una educación virtual, sí, pero articulada de riquísima información que ellos y ellas comunican con sus gestos, sus cuerpos, sus miradas, sus posturas, sus cercanías y alejamientos, en un espacio físico compartido, la escuela, facilitador de un vínculo que constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje con otros y otras. Una educación con un presupuesto acorde a las necesidades remunerativas y no remunerativas, una educación acompañada de decisiones que permitan también que los padres y madres de nuestros estudiantes tengan también resueltas sus necesidades. Y como agrupación, bueno, en la conducción del sindicato estamos en esa pelea. Bueno, yo un poco quise contribuir con estos interrogantes más que respuestas y para que después abramos el diálogo entre todos y podamos colectivamente construir esta educación que necesitamos. Agrupación Verde, 4 de abril. Trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza, Azul y Blanca Nacional.